Pues bueno, pues vamos directamente al tema. Este libro lo obtuve hace ya muchos años. Se lo recomendaba mucho un entrenador Batuque. No me acuerdo de su apellido, ahorita lo busco. Pero bueno, el título de ese juego interior del tenis no habla del tenis, o mejor dicho, habla muchísimo del tenis, pero lo utiliza como una metáfora para el desarrollo del rendimiento deportivo. Em, Tuve que volverlo a leer, les digo, ya lo había leído hace tiempo, y tuve que volverlo a dar una pasada. No es un libro largo, tiene unas 200 páginas y la letra está bastante cómoda, la lectura también es muy facilita, entonces no me pesó nada y visto desde una perspectiva bastante diferente. Definitivamente le saqué mucho más provecho a esta nueva vuelta que le leí y, y mucho más provechoso. De verdad, qué buena experiencia de releer lo que alguna vez, si antes te gustó ahorita con una perspectiva, pues seguramente le sacas mucho provecho o rechazas totalmente la lectura. El que lo recomendó se llama Batuque Irribarren. Irribarren, ujú, un argentino, pues lo recomendaba mucho él y ahora pues lo compré y la verdad es que sí sabe de lo que habla. Es un entrenador de CrossFit que trabaja ahorita para Mayhem, me parece. Viene, el de la editorial es la editorial Sirio. Esta vez es un libro físico. Es bastante agradable pues tener algo en la palma de la mano y no estarlo viéndolo de manera digital. Eh, y bueno, empezamos. Me voy a saltar algunas páginas y me voy a ir a lo que subrayé. Lo volví a leer porque las notas que tenía era desde sacarle un provecho como atleta, pero esta vez lo veo como sacarle provecho también como entrenador y muchas cosas que también como que pasé por alto en aquel momento y ahorita veo que son muy, muy provechosas también. Entonces, pues nos vamos a ir pausando en cada una y vamos a platicar un poquito para sacar todo el provecho que lleguemos a tener en este libro. Y voy a empezar diciendo, por supuesto, el autor, W. Timothy Waller. Bueno, Juego Interior del Tenis, editorial Sirio, y ahí saben ustedes, ¿no? Me voy a ir directamente a la página 22 y habla un poquito de esto, ¿no? Que viene hablando sobre las intenciones del tenis y habla sobre em, cómo los atletas no se quejan de su rendimiento físico, sino de su de desempeño en competencia y cómo están estas quejas de que juego peor en torneos que en el entrenamiento y cosas así. Entonces voy a empezar saltándome unas páginas y voy a ir directamente a una lista de comentarios que aquí menciona en el capítulo 1 sobre las cosas que dicen los atletas. Entonces, de la lista dice cosas, ahí a ver si ustedes se sienten identificados, lo subrayé porque yo me siento identificado, y dice que juego mejor durante el entrenamiento que durante el partido. Obviamente todo esto lo vamos a transpolar a nuestro deporte, a CrossFit, pero pues partido por lo cambiamos por competencia y todo cuadra, ¿no? Continúo. Sé exactamente lo que estoy haciendo mal, pero no puedo abandonar ese hábito. Cuando me esfuerzo realmente por golpear la pelota de la forma que me recomiendan los libros, fallo el golpe todas las veces. Cuando me concentro en una cosa que se supone que tengo que hacer, se me olvida la otra. Cada vez que me acerco al punto decisivo en un partido contra un buen jugador, me pongo tan nervioso que pierdo mi concentración. Soy mi peor enemigo. Normalmente soy yo el que me derrota a mí mismo. Entonces me salté algunas páginas y me vine directamente aquí. Me voy a regresar, pero bueno, es para darnos una idea de que si todas estas cosas, si te sientes identificado, son las que tratan este libro. Y bueno, está basado en tenis, pero esto es psicología deportiva y se puede aplicar a cualquier deporte. Eh, y como el deporte se puede aplicar a la vida, pues yo creo que indirectamente también podemos sacarle provecho a nuestra vida.
Me regreso un poquito, ahora sí a la página 22, y dice algo aquí que se juega para superar todos los hábitos en la mente que inhiben la excelencia del desempeño deportivo. Esto, perdón, esto lo menciona con una idea muy curiosa, que se compite para sacar la excelencia deportiva. Y es una forma de ver las cosas muy curiosa. Es el primer comentario que yo destaqué esta vuelta de leída, eh, que no lo había notado antes y es muy curioso. Es como, no voy a competir para demostrar lo que soy, sino compito para demostrarme en el entrenamiento las barreras que me surgieron durante el entrenamiento. Es decir, yo entreno todos los días, me intento superar y va a haber un punto en el que ya no me pueda superar a mí mismo. ¿Qué es lo que hago? Voy a una competencia no para superarme, sino para romper una barrera mental y vuelvo al entrenamiento con una nueva reflexión, con un nuevo aprendizaje, con una nueva visión de mí mismo y, y trato de mejorar con esta nueva perspectiva. Y es algo, un mensaje muy curioso, es darle la vuelta a las cosas, de no voy a competir para ser mejor, sino voy a competir para demostrarme que puedo ser mejor en mi día a día. No en los días de competencia, que son pocos en el año, sino en mi día a día. Es una forma diferente de ver y es una, en mi opinión, como que quita el peso de la competencia. De decir, lo importante no es la competencia, lo importante son mis entrenamientos. Ahí está mi desempeño, ahí está todo lo que yo sé que puedo hacer, todo lo que soy capaz de hacer y siento que quita un peso encima y le quita importancia a la competencia. Y eso puede hacer que los atletas vayan más relajados. Eh, nos pasamos a un subcapítulo que dice la típica clase de tenis. Me salto algunos renglones bastantes. Les digo, este libro va a ser muy diferente a lo que he venido haciendo de resúmenes, porque en los otros resúmenes de libros casi me paro en cada párrafo y tratamos de explicar algo o algún método, como fue en lo de vendaje. Ah, no, vendaje no lo hicimos. Lesiones, fue de lesiones. Algún protocolo, identificación de lesiones, etcétera. O en la psicología de la obesidad, eh, también nos parábamos para ver las encuestas, para ver los porcentajes, el perceptil, las recomendaciones. Este es mucho más natural, entonces si notan mucho salto diferente a como lo venimos trabajando, pues bueno, es que es un libro diferente también, ¿no? Habla este capítulo de la típica clase, cómo es dar una clase, y lo que subraya aquí fue que tengo que admitir que yo también me he excedido en las instrucciones de dar una clase, pero un día que me encontraba muy relajado, comencé a hablar menos y a observar más. Gran sorpresa mía, los errores que veía, pero que no mencionaba, se corregían solos sin que los alumnos se esfuercen con, perdón, que sin que los alumnos fuesen conscientes de haberlos cometido. Y esto nos da una cosa muy curiosa que pasa en el CrossFit, directamente pasa en el CrossFit, bueno, en especial si eres entrenador más de atletas, pero a veces nos llega el comentario de a lo mejor de un compañero o etcétera, que nos dicen, oye, aquel persona está haciendo las cosas mal, se puede lastimar, y el entrenador lo ve, lo analiza y no lo corrige. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde a veces necesita la persona exponerse al movimiento, exponerse a la incomodidad para, para que explore lo que está pasando y que solo vaya a corregir. Y es algo muy curioso porque cuando somos entrenadores muy novatos, hablamos poco porque sabemos poco. Corregimos poco porque sabemos poco. Cuando estamos en ese proceso de sé mucho, tengo buena experiencia, tengo buenos recursos, etcétera, tendemos a querer impresionar a los demás y hablamos demasiado. Hablamos mucho, mucho, mucho. Pero cuando soltamos un poquito y tenemos todavía más experiencia, volvemos a hablar poco y casi nada. Entonces hay una falacia muy curiosa en donde tenemos dos tipos de entrenadores que hablan poco pensando que saben mucho y que están siendo muy simplistas, muy casi hasta puristas. Y tenemos los otros entrenadores que hablan poco
pero se basan en un resultado medible, un resultado real. Eh, la cosa está en que en un primer momento no puedes diferenciarte entre un tipo de entrenador que es fanfarrón, que es humo, y el otro que es experimentado. Digo, con el tiempo es muy obvio, pero en un primer momento o los dos son muy malos o los dos son muy buenos o uno y uno, ¿no? Pero bueno, el mensaje es esto. A veces, dando mucha información, las personas lo hacen peor. Y exponiéndose el movimiento, poco a poco las personas van puliéndose. Dice, aunque encontré que se trataba de un hecho interesante, era un poco duro para mi ego porque no podía considerarme responsable de esa mejoría. Algo también muy común en los entrenadores, de tengo que corregir y corregir y corregir porque toda mejora habla bien de mí. Continuó, y fue un golpe aún mayor para mi ego cuando me di cuenta que mis instrucciones verbales parecían disminuir las probabilidades de que se produjera la corrección deseada. Hay un comentario más abajo, dice que una vez dando la corrección a un atleta, lo vuelve a intentar, se dice, eso está mejor, pero relájate, no te esfuerces tanto. El consejo es bueno, pero no entiende cómo puede relajarse si al mismo tiempo tiene que esforzarse por golpear la pelota de forma correcta. Es algo muy común, en especial en la halterofilia, ¿no? Es como relájate, suéltate, suéltate. ¿Cómo me voy a soltar y hacer esfuerzo al mismo tiempo? ¿Cómo voy a estar relajado y tenso al mismo tiempo? ¿Ok? Ahorita vamos a cada uno. Otro comentario, por ejemplo, sería, eh, sea lo que sea que está sucediendo dentro de la cabeza, está claro que es demasiado. Está esforzándose tanto por conseguir mis indicaciones que no puede concentrarse en la pelota. En ese mismo momento decidí de disminuir drásticamente la cantidad de instrucciones verbales. Lo misma idea, ¿no? De ¿qué tal si hablo menos y capaz si tengo más resultados, ¿eh? Eh, bueno, nos dice que el siguiente atleta que llegó, Paul, una persona total y completamente nueva, dice que empezó a decirle que iba a probar algo nuevo con esta nueva idea de voy a hablar menos. Y se lo dijo directamente al nuevo cliente. Voy a intentar algo nuevo. Y es muy curioso porque, a ver, no te estoy pagando para que experimentes conmigo. Te estoy pagando porque supuestamente tienes un método que funciona. ¿Sí me explico? Y es también una forma, pues la verdad es que siento que se arriesgó un poquito el entrenador, porque y uno como atleta también tiene que ser este criterio. A ver, no experimentes conmigo, te estoy pagando por algo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, saca tus conclusiones y continuamos. Dice que iba a probar algo nuevo, iba a saltarse por completo todas las explicaciones que solía dar a los principiantes y en lugar de eso iba a ejecutar 10 drive, que yo supongo que son como saques, y quería que él me observara cuidadosamente sin pensar en lo que yo estaba haciendo, sino solo intentando captar una imagen visual. ¿Ok? Ahí nos dan dos claves importantes, sin pensar y captar una imagen visual. Lo que nos menciona, por ejemplo, en los entrenadores de L1, ¿no? La importancia de visual. Y es lo que les digo, que es muy importante el mensaje, pero no lo justifiquen con nada. Y bueno, aquí hay un experimento real de justificado por qué. Es decir, no pensemos, hay que actuar. Más adelante profundiza muchísimo sobre esto, pero llegaremos a cada uno de estos temas. Y aquí se nos da las primeras dos pistas. No hagamos que el atleta sobreanalice y hagamos que el atleta tenga una imagen visual del movimiento. Y bueno, pues sí menciona hizo el movimiento y que lo hizo bastante decente para sus primeros intentos, que nomás en la única cosa que le falló fueron en los pies, eh, pero que todo lo demás para hacer su primer día va bastante bien, ¿no? Luego dice, los practicantes de la mayoría de los deportes usan estas bases parecidas. Los mejores jugadores entre ellos saben que su mejor desempeño nunca surge cuando están pensando en ello. Y más abajo dice que la racha continúa hasta que el jugador se pone a pensar sobre ella e intenta mantenerlo. Más o menos me viene a la mente
nosotros los atletas que empezamos a contar los discos que tiene la barra y hoy me estoy acercando a mi peso máximo, o ya lo superé, o ya lo alcancé, hoy ya no puedo, etcétera. Y cuando empezamos a subir peso y más y más y más y más, y luego hacemos la cuenta final y dice, ¡ay! Hice un PR y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Entonces, más o menos lo que nos menciona aquí de que las mejores desempeños es cuando no somos conscientes de esto. Más adelante explica por qué, hablando un poquito del yo uno y el yo 2, ¿no? Pero, pero se habla de un estado inconsciente, eh, pero manteniendo la concentración. Voy a leer casi por completo estas dos páginas. Dice que la próxima vez que un contrincante esté en racha, pregúntale, dime Jorge, ¿qué le has cambiado a tu drive para que haya mejorado tanto? Si muerde el anzuelo, comenzará a pensar cómo está golpeando la pelota y a decirse que se está anticipando más, manteniendo la muñeca firme, acompañando mejor la pelota, y su racha habrá terminado. Va a perder su sincronización y su fluidez a medida que intente repetir lo que está acabando de describir. A lo mejor nos puede, no sé, no le he aplicado, pero pues a lo mejor en una competencia nos puede servir llegar al que te va a quitar el podio y decirle, oye, qué buena competencia estás teniendo. He visto tu rendimiento mucho mejor aquí que en la competencia pasada. ¿Qué estás haciendo más? Y le empezará a pensar de eso y bueno, a lo mejor y funciona, ¿no? Y luego nos arroja unas preguntas, pero ¿puede uno aprender intencionalmente a jugar desde fuera de la mente? ¿Cómo puede uno conscientemente, estar conscientemente inconsciente? Quizá una mejor forma de describir al jugador que está inconsciente sería decir que su mente está tan concentrada que se halla en calma. En una mente totalmente concentrada no hay espacios para pensamientos sobre el desempeño del cuerpo y mucho menos para pensamientos sobre el cómo de ese desempeño. Cuando un jugador se encuentra desde este estado, hay poco que interfiera en la plena expresión de su potencial para actuar, aprender y disfrutar. Pero es importante señalar que si al aprender a concentrar, que si aprender a concentrar tu concentración y tu atención y a confiar en ti mismo, habrás aprendido algo mucho más valioso que un buen revés. El revés te puede servir en la pista de tenis, pero el dominio del arte de la concentración sin esfuerzo tiene un enorme valor para cualquier cosa que quieras hacer. Vámonos al capítulo 2. El descubrimiento de los dos yoes. Yoes de yo. Dice que escucha la forma en que los jugadores se hablan a sí mismos en la pista. Vamos, Tom, ve al encuentro de la pelota. Nos interesa saber lo que sucede en la mente del jugador. ¿Quién habla con quién? La mayor parte de los jugadores están siempre hablando consigo mismos. Levántate y ve por ella. Mándasela a su revés. Mantén los ojos en la pelota. No ve las rodillas. Y las órdenes son infinitas. Otros pensamientos surgen dentro de su cabeza. Por ejemplo, qué torpe eres. Tu abuela jugaría mejor. Un día me hizo una pregunta importante. ¿Quién habla con quién? ¿Quién está regañando y quién está siendo regañado? Pero ¿quién es ese yo y quién es ese mí mismo? ¿Quién es ese yo y quién es ese mí mismo? Es muy curioso, estamos ya ante la primera mención de lo que va a ser el ego, ajá, en los atletas. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Es muy curioso este libro y sí lo recomiendo que lo compren, que lo tengan ahí, que lo lean, que lo manoseen, que le, que le lean, no lo lean, le lean, que lo mimen. Es un libro muy bueno. Y aquí nos empieza a plantear una cosa muy curiosa. Nos va a hablar del ego, pero de un atleta que es narrador y otro que es observador, un atleta que es ejecutor, etcétera, ¿no? Pero estas ideas de que tenemos y que nos aplica y nos perturba en el resto de cosas que hacemos en nuestra vida, de la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Esto se ve ya, cuando leí este libro, no se veía en el mundo de CrossFit. Estas preguntas que le hacía el entrenador a su atleta, de qué te dices durante el WOD. Casi no se hablaba de esto.
Em, Ahorita, basado, pues, que serán unos 5 años y sí lo veo bastante más, cómo está el lenguaje interno del atleta, este, que es muy bueno, pues, o sea, el deporte va hacia la dirección correcta y, y parte más o menos de este mismo, ¿quién está hablando con quién? ¿Que no se supone que yo soy yo, todo, una unidad? ¿O hay varios yos, no? Y quiero como meter esta idea, pero no sacar conclusiones de que la voz que nos exige, que nos humilla, la voz que nos grita, la voz que nos dicen que eres torpe, que estúpido eres, o mejor dedícate a otra cosa, cosas así, ¿es nuestra voz o es una voz de alguien que nos la puso ahí? No es, o sea, decir, a lo mejor un familiar, a lo mejor un entrenador, o a lo mejor, ¿sabes? Bueno, ahí lo dejo y lo sacamos sácalo a tus conclusiones, el libro tiene las suyas, yo tengo las mías, y continuamos, ¿no? Y aquí nos dice, existen dos yoes. Un yo pertenece a las órdenes y el otro, el mí mismo, pertenece a ejecutar esa orden. Luego el yo evalúa esa ejecución, ¿ok? Para mayor claridad, vamos a llamarlo yo número uno al yo que habla y el yo número dos al que actúa, ¿ok? Es facilito, ¿eh? Yo es el que habla y perdón, yo uno es el que habla, yo dos es el que actúa. Y aquí abajo ya viene la clave de este libro, el rendimiento basado en esto. Muy simple, la recomendación es muy simple y llegar a esa recomendación es muy difícil. Dice que la clave para mejorar el tenis o en cualquier otra cosa reside en mejorar la relación entre el yo que habla, el número uno, y las capacidades naturales del yo número dos, el que actúa. Esa es la clave de todo el rendimiento deportivo. Mejorar la relación entre el yo y el yo mismo. El que yo habla y el yo mismo. Ujú. Bueno, seguimos. O bueno, obviamente vamos a llegar al porqué de todo esto. Dice, me salta un pedazo y dice, ¿quién es el responsable de esa tensión? Habla sobre, bueno, el capítulo es la típica de relación entre el yo número uno y el yo número dos. Nos dice que nos hablamos a nosotros mismos como el instructor y el aprendiz. Cuando el yo número uno da una indicación, se concentra muchísimo en seguir perdón, el yo número dos se concentra muchísimo en seguir la indicación y no necesariamente en seguir la secuencia que se tiene que ejecutar, ¿sí? Entonces, esto hace que el yo número dos, el yo corporal, comete errores y el yo número uno lo castigue, diciéndole cosas como ya habíamos dicho, ¿no? Eh, de qué torpe eres, tu abuela lo hace mejor, eh, mantén la estúpida muñeca firme, son cosas que estoy aquí leyendo en el mismo libro, ¿no? Y esto hace que el yo número dos se tense, pero aquí arroja unas preguntas. ¿Quién es el responsable de esa tensión? ¿El yo número uno? Por supuesto. Pero ¿por qué supone que él es el que habla, no el que actúa? Pero lo que ocurre es que el yo número uno no confía realmente en el yo número dos. Para que lo haga, tiene que hacer, perdón, para que lo haga, ¿qué tiene que hacer? Si confiara, no tendría que hacer nada. Sus músculos están demasiado tensos a causa del esfuerzo excesivo y a golpear la pelota. La muñeca se desplaza ligeramente de modo que la pelota va a parar a la red. Eres un inútil, nunca aprenderás el revés. Se queja el yo número uno. Al pensar demasiado y al esforzarse tanto, el yo número uno ha creado tensión y mala coordinación muscular en el cuerpo. Él ha sido responsable del fallo, pero le echa la culpa al yo número dos. Luego, al condenarlo más, está socavando su propia confianza en el yo número dos. El resultado es que el revés empeora y frustra. Empeora, la frustración crece. Luego nos vamos
este pequeño apartadito. Me voy a saltar un pedacito y vamos al siguiente capítulo. Pero bueno, recapitulando, es muy obvio, ¿no? El yo número uno da indicaciones, tensa el cuerpo no responde y castiga al cuerpo. Es decir, no solamente tiene la culpa, sino le echa la culpa al cuerpo. Intentar esforzarse mucho, una dudosa virtud. Este capítulo me gusta mucho. Eh, Nos empieza con una pregunta. ¿Acaso no nos han dicho desde pequeños que nunca llegaremos a nada a menos de que intentamos esforzarnos mucho? ¿Es quizá mejor esforzarse medianamente? Y bueno, nos arroja una historia de que un día llegó una persona que todos los, todos los tiros que ella hacía, de 10 8 le pegaba con la raqueta. Eh, Él empezó a darles indicaciones y era cierto, le hizo unos test y era cierto, le pegaba con la raqueta. Y él decía que pegarle con la raqueta era más difícil conscientemente que pegarle en el centro de la raqueta, con la red. Entonces cambiaron la estrategia. Se esforzaron en pegarle con el borde de la raqueta, a propósito hacerlo mal, y curiosamente mejoró el número de contacto que tuvo, ¿no? Y luego se empezó a enfocar a las costuras de la pelota, no en dónde va a pegar la pelota, sino las costuras de la pelota que viene. Y así se aumentó todavía más a 8 de 10 tiros, ¿no? Pegándole a 8 de 10 tiros. Y bueno, estaba comenzando a ver la diferencia entre intentar esforzarse mucho, la energía del yo número uno, y el esfuerzo físico, la energía que usa el yo número dos para hacer su trabajo. El yo número uno de Joan estaba ocupado en observar las costuras de la pelota. Gracias a eso, el yo número dos pudo realizar su trabajo sin ser estorbado. Muy interesante, ¿eh? Sin ser estorbado. Hagan sus conclusiones. Incluso, el yo número uno estaba comenzando a recordar el talento del yo número dos. Joan se estaba empezando a unir los dos yoes. La unión de estos dos yoes implica el aprendizaje de varias habilidades interiores. Uno, aprender a crear la imagen más clara posible del resultado deseado. 2. Aprender a confiar en el yo número 2. Rendirá al máximo y sacará una enseñanza tanto de los éxitos como de los fracasos. Y 3. Aprender a ver sin juzgar. Es decir, a ver lo que está sucediendo sin juzgar si está bien o si está mal. No me voy a detener tanto, más que nada, pues como les había dicho, es un resumen, entonces tampoco quiero hacer tantas reflexiones aquí en este video. Hablo mucho en los otros videos, en este quiero ser más directo en lo que el contenido quiero, porque sí es bastante lo que sí hay que tocar, y creo que me voy a detener solamente en donde bueno, vale la pena, pero donde valga la pena lo que tenga que decir, ¿no? Pero bueno, es muy cierto, ya nomás como cierre de este pequeño capítulo, del concentrarse mucho hace que el yo número uno tome protagonismo y yo dos, que es el cuerpo, se entorpezca. Entonces, ¿no les ha pasado que a veces cuando no se concentran tanto tienen mejores resultados? Bueno, capítulo 3, silenciar el yo número uno. Dice, la armonía se produce cuando la mente se está calmada y concentrada. Cuando un jugador de tenis se halla totalmente concentrado, no está pensando cómo, cuándo o incluso dónde golpeará la pelota. No está intentando golpear la pelota no está intentando golpear la pelota y después del golpe no se queda pensando en lo bien o lo mal que lo hizo. La raqueta conecta con la pelota mediante un proceso que no parece requerir la intervención del pensamiento. Me viene a la mente la imagen del ágil movimiento de un gato que está al acecho de un pájaro. Alerta sin el menor esfuerzo. El gato está agazapado, con sus relajados músculos listos para el salto, sin pensar en cuánto saltar ni en cómo debe impulsarse con sus patas traseras para alcanzar la distancia necesaria. El gato está totalmente concentrado en su presa y su mente y su mente está en calma. No le pasa por la cabeza ni un pensamiento relativo a la posibilidad de no atrapar su presa, ni relativo a las consecuencias de ello. No ve otra cosa que no sea el pájaro. De repente, el ave echa a volar y en ese mismo instante el gato da un salto. Con perfecta anticipación, intercepta el pájaro en un par de palmos por encima del suelo.
Se trata de una acción ejecutada a la perfección sin necesidad de ningún pensamiento y después no hay autocomplacencia, solo la recompensa inherente a la acción misma, un pájaro entre los dientes. Este ejemplo del pájaro, bueno, la primera vez que leí el libro, me sirvió cuando estaba levantando. Es muy fuerte, y muy simple y muy fuerte. No estoy pensando en el resultado ni en las consecuencias del resultado, de que si me van a aplaudir o me van a abuchar o lo que sea. eh, no me estoy enfocando en lo que voy a hacer. Este equilibrio entre sé lo que viene, eh, y no me preocupo. Sé lo que viene y no me preocupo de ello. Y es muy útil. Yo pienso que es como de las piezas centrales de esto. El mejor ejemplo que está para mí, de cómo mantener la concentración, eh, y cómo silenciar el ego, ¿no? Que es el yo número uno. Es estar concentrado y relajado, como un gato a punto de saltar. En resumen, el máximo rendimiento requiere una desaceleración mental. Esto requiere decir menos pensamientos, menos cálculos, menos juicios, menos preocupaciones, menos miedos, menos expectativas, menos intentos para esforzarse, menos lamentaciones, menos controles, menos nervios, menos distracciones. La mente está calmada y en el silencio, cuando totalmente está el aquí y ahora, en una perfecta unidad con la ejecución, perdón, unidad con la acción ejecutada y el ejecutor de esa acción. Es bien curioso el aquí y el ahora, ¿no? Ya hay aires, ¿no? De este tipo de sensaciones de vivir el presente que me llevó a otras lecturas, pero bueno, no creo que las veamos en este canal. Pero es curioso. De hecho, nos dice una recomendación: prueba durante un tiempo, perdón, prueba durante cuánto tiempo puedes estar sin ningún pensamiento circule por tu cabeza. 1 minuto, 10 segundos, lo más probable es que lo hayas hecho y sea muy difícil, por no decir imposible, acallar por completo la mente. Bueno, aún no ha respondido la interrogante inicial, ¿no? De cómo. Sí, 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 ya hiciste qué tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago, no? Estas habilidades son realmente un arte, el arte de olvidar los hábitos mentales que hemos adquirido desde la infancia. La primera habilidad que tenemos, ya es una respuesta a la pregunta, la primera habilidad que tenemos que aprender es la de abandonar nuestras tendencias a juzgarnos a nosotros mismos y, y juzgar nuestro desempeño como bueno o malo. Abandonar todo juicio es una de las claves del juego interior. Cuando desaparece nuestra tendencia a emitir juicios, podremos alcanzar un tipo de juego espontáneo y concentrado. Yo no sé, yo noté en mí una, un antes y un después. No lo identifico en fechas, pero sí desde que observo y juzgo a solamente observo. Sí fue una, no sé, no puedo poner después de este libro, o no diría, no soy una categoría de este libro con tanta confianza, pero sí puedo decir que observar sin juzgar es algo muy difícil y me llevó mucho tiempo. Y desde que se me caía un lápiz y decía, ay, qué estúpido, o a decir, hoy en día se me cayó un lápiz y digo, ups, ¿sí? Este lenguaje interno es muy difícil de domesticar, y cuando observamos a alguien, por ejemplo, conducir en la calle, que yo he visto a muchas personas que o cometen un error o el de al lado comete un error, sus pensamientos se van a, tú sabes, ¿no? Cuando vamos conduciendo y alguien comete un error, la mexicanada que decimos y hacemos. Entonces, este tipo de observaciones sin juzgar es muy sano, pero es muy difícil de conseguir. Y aquí nos propone que es el camino, como dijo la página pasada, es lo que requiere para el máximo rendimiento mental. Es el siguiente paso. Y bueno, y poniéndolo con un ejemplo vivo, hay un atleta que yo tengo que sí se dice mucho bueno, pero aferrado, ¿no? Dice. Y él dije que no digas eso. No, al revés, ¿no? Malo, pero aferrado. No digas eso. Te estás diciendo malo y lo repites un montón de veces. Y independientemente de tu resultado, para ti todo es malo. Entonces hay que mejorar esos detallitos.
Bueno, aquí tengo hay un ejemplo que me lo voy a saltar. Aquí lo tengo marcado como no leer porque está aburrido. Pero dice, el jugador juzga como, bueno, da un ejemplo de un partido, ¿no? Em, el jugador juzga como bueno o malo uno de sus golpes. Si lo juzga malo, comenzará a pensar sobre qué es lo que ha fallado. Seguidamente, pensará en cómo corregirlo. Luego intentará esforzarse para hacerlo bien y se dará instrucciones a sí mismo para ello. Finalmente, volverá a evaluarse. Obviamente, con todo esto, la mente estará muy lejos de hallarse en silencio y el cuerpo se encuentra tenso de tanto intentar. En el caso de que el golpe haya sido considerado bueno, el yo número uno comenzará a preguntarse cómo es posible que haya logrado hacerlo tan bien. Luego intentará hacer que el cuerpo repita esa hazaña mediante instrucciones que se da a sí mismo, tales como intentar esforzarse y otras por el estilo. Ambos procesos mentales acaban produciendo más evaluaciones, lo que ayuda a perpetuar la actividad mental y los pensamientos, así como el tipo de desempeño en el que uno está demasiado pendiente de sí mismo. Como consecuencia de ello, los músculos del jugador se tensan cuando necesitan estar relajados, los golpes se vuelven torpes, menos fluidos y así las evaluaciones negativas pueden continuar con intensidad creciente. Después de que el yo número uno haya evaluado varios golpes, es probable que comience a generalizar. En lugar de considerar un único golpe como otro malo o revés, comenzará a pensar, tienes un pésimo revés. En lugar de pensar, te pusiste nervioso en este punto, generaliza y dice, eres el mayor cobarde de todo el club. Otras generalizaciones más comunes son, estoy teniendo un mal día, siempre he fallado las cosas más fáciles, soy lento, etcétera. Bueno, es interesante ver cómo la mente hiperactiva empieza a sobreanalizar y empieza a estorbarnos. Realmente es un libro, pues sí, basado en psicología deportiva, pero no es psicología. Entonces es bastante natural leerlo y natural entenderlo. Hacer como empatía con lo que dice el libro, porque a pesar, yo no juego tenis, nunca he jugado tenis. Mi deporte, pues ya saben, es el deporte funcional, pero es muy identificado, muy fácil y se lo he recomendado a más de un atleta mío porque a pesar de no ser un libro específico y no trata de hacerlo sobre psicología deportiva, sí abarca temas muy importantes sobre esta. Identificar que hay más de una voz en la cabeza y que muchas veces la voz nos estorba. Entonces, todo esto, a pesar de no ser lo que quiero decir es que la única evidencia de esto es nosotros y nuestra experiencia como atletas. Mm, dice, me salté unas páginas. Aclaremos esto. Dejar de emitir juicios no quiere decir que ignoremos los errores. Dejar de emitir juicios no quiere decir que ignoremos los errores. Lo pongo en un ejemplo en mi deporte. Haces un levantamiento y lo fallas. Muy común. En vez de enojarte, hacer una rabieta o lo que sea, analizas y dices, ok, me falta extender más la cadera. Y listo. Descansas, te preparas y lo intentas. Y esa es la diferencia de un buen atleta. Y yo he visto atletas que son extraordinarios y que han llegado a la elite mundial y hacen rabietas, ¿sí? Em, entonces no es tan bueno como él piensa, ¿no? Su propio limitante es él mismo. Entonces, eh, es eso, ok, ya observé cuál es el error, lo corrijo y punto. No me castigo, me insulto, me digo, no mames, este peso ya lo tenía dominado, no digo nada de eso y digo, ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo hago. Y ya está, esa es la diferencia. Eso es observar sin juicio. Dice, ¿y qué hay del pensamiento positivo? Antes de dar por terminado el tema de la mente hipercrítica, hace falta decir algunas cosas sobre el pensamiento positivo. Se habla mucho hoy en día del pensamiento negativo, las malas consecuencias de este. Muchos libros y artículos recomiendan que hay que reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos.
Se le recomienda a la gente que deje de decirse fea, torpe, desgraciada o lo que sea, y que se repita todo el tiempo que es atractiva, ágil y feliz. Reemplazar un hábito de hipnosis negativa por una especie de hipnosis positiva. Puede ofrecerle beneficios a corto plazo, pero por lo que yo he visto, la luna de miel se acaba pronto. Una de las primeras lecciones que aprendí al hacerme profesor de tenis fue no criticar a ningún alumno, ni siquiera sus golpes. En lugar de eso, felicitaba al alumno cada vez que podía y ofrecía solo sugerencias positivas como corregir los golpes. Algún tiempo después decidí dejar de felicitar a mis alumnos. Más o menos hablaba un poco de un video que hice sobre los lenguajes negativos en CrossFit, de esto mismo, ¿no? Sobre solo dar mensajes positivos. Y bueno, y aquí mismo dice el autor que él decidió conscientemente dejar de decir mensajes solo positivos. Y da una historia de 2 páginas del por qué cambió de decisión, pero me voy a saltar a las razones. Dice, la razón a la siguiente forma. Si el profesor está contento con un tipo de desempeño, estará descontento con el desempeño opuesto. Si le agrado al hacer bien las cosas, lo voy a desagradar al hacerlas mal. Se ha establecido una norma que dicta lo que está bien y lo que está mal, y la consecuencia inevitable será una concentración dividida e interferencias del ego. A mí poniéndolo en mi vida, en mis entrenamientos, a mí me llegaron a decir que X persona se emocionaba más que el propio atleta al conseguir un objetivo. Eh, y me llegaron a decir, ¿por qué tú no festejas tanto? Y por muchas razones de las que di, una de estas fue esta misma respuesta que viene en este mismo libro. No recordé el libro, pero supongo yo que inconscientemente estaba la información ahí. Y es cierto, yo realmente no felicito a los atletas abiertamente cuando hacen las cosas bien. Los felicito casi todos los días. Eh, por lo que dice el libro, asociamos una norma de cuando hacemos las cosas bien, le agrado al entrenador. Y cuando yo lo he visto, es una forma de manipular a los atletas, voy a hacer que el atleta se esfuerce mucho buscando que tenga mi recompensa. Es decir, cuando yo lo festejo y lo felicito y aplaudo y hago que todo el mundo lo voltee a ver, el atleta va a buscar eso, independientemente de todo lo demás. Se va a enfocar en el resultado y no en los modos, ni en la ejecución, ni en cómo llegó al resultado. Entonces, es un tipo de adicción. Entonces, es una manipulación que hacemos los entrenadores. Eh, Cuando solamente felicitas cuando hay resultados. En cambio, yo felicito porque hay resultados, en el sentido de venir a hacer ejercicio, para mí ya es una cosa que se tiene que felicitar, ¿sí? Yo sé que por muchas cosas, no voy a profundizar tanto, pero bueno, ese tipo de comentarios y este entrenador llegó a la misma conclusión de felicitar mucho por todo es entorpecer el proceso de los atletas. Bueno, y creo también que es como un cerebro infantil, un cerebro de niño, todos hemos intentado cumplir expectativas y nos sentimos a lo mejor inconscientemente valorados cuando las expectativas se cumplen y sentimos que somos una decepción cuando estas no se cumplen. Por eso se me hace muy sucio que llevemos estas mismas prácticas de crianza al entrenamiento. Está mal. Si se va a festejar, hay que festejarlos por el esfuerzo y no por el resultado. Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Además de mencionar que el deporte es basado en resultados, entonces como que veo a los entrenadores que se sorprenden ¡ay! Mi método funcionó. ¡Ah! Sí, es como, ¿qué estás festejando? ¿Que funcione? Porque entonces, pues es que es obvio, o sea, obvio o debería de ser obvio, si tienes un programa de entrenamiento basado en ciencia, que vas a mejorar, que va a haber resultados, que va a haber un avance,
Entonces, festejar lo que es obvio, pues es una palmadita en la espalda. O, por otro lado, no sabes lo que estás haciendo y que funcione es como, ¡guau! Funcionó, sí. Entonces, pues es una eventualidad, el deporte es una eventualidad. Pero bueno, ya cerrando este tema de felicitar. Dice capítulo 4, la confianza del yo número 2. La tesis del último capítulo era que el primer paso para crear una mayor armonía entre la mente egoísta y el cuerpo, eh, del cuerpo, ajá. Cuando se da el primer paso aparece la confianza y finalmente puede surgir ese básico, preelusivo ingrediente de todo máximo rendimiento, la seguridad en uno mismo. Bueno, me voy a saltar bastantes páginas, son como 6, 10, más o menos. Pero nos habla de esto, que lo mismo, instrucciones, el cuerpo lo sigue, el yo número uno corrige, el yo número dos intenta complacer o compensar y lo arruina. El yo número uno castiga y etcétera. Y nos habla un poquito de cómo el cuerpo se va a ir tensando y con tensión hacemos mal ejecución. Incluso nos dice que las acciones faciales que hacemos es porque el cuerpo va muy tenso. Y me vino a la mente estos corredores de velocidad, estos que hacen sprints. Cuando los ves corriendo, el cuerpo está muy relajado. Solamente está tenso lo que debería de estar tenso, los músculos. Y tú los ves correr y la mandíbula se les ve flojísima. Toda la cara se le ve muy floja. No gastan ni una gota de energía en cosas que no van a aportar. Y más o menos yo creo que es el ejemplo perfecto de esto, de dejar que el cuerpo haga lo que ya sabe hacer. Con la comunicación, perdón, la comunicación del yo número 2. Voy a leer bastantito. Resumiendo, para la mayoría de nosotros es necesario establecer una nueva relación con el yo número 2 y construir una nueva relación implica crear una nueva forma de comunicarse. Si la relación pasada se caracterizaba por la crítica y el control, que son síntomas de desconfianza, fíjate que está curioso esto, porque creo que se aplica también a nuestras relaciones personales. Crítica y control son síntomas de desconfianza. La nueva relación tiene que basarse en el respeto y la confianza. En ese sentido, el cambio puede comenzar con un cambio de actitud. Si observas al yo número uno, verás que siempre está menospreciando al yo número dos. Lo pongo en otras palabras. Si observas tus ideas, siempre está menospreciando a tu cuerpo. ¿Ok? Piensen en eso. Es muy, con la postura crítica y los comentarios despectivos. La alternativa sería aprender a apreciar al yo número 2, al cuerpo. Esta sería una actitud de respeto basada en el reconocimiento de la inteligencia natural y de las capacidades del yo número 2. Otras palabras para describir esta actitud sería humildad, un sentido que surge naturalmente cuando se encuentra ante alguien a quien admiras. A medida que haya aumentado tu respeto por él, a medida que vayas aumentando tu respeto por el yo número 2, los pensamientos y sentimientos derivados de una actitud crítica y controlada tendrían que desvanecerse y la sensibilidad del yo número 2 podría emerger. Con una actitud de respeto, aprendes a hablar el idioma de aquel quien respetas. Bueno, me voy a saltar unas partes. Me salto partes porque no es que sean malas o porque no sean interesantes, es que son ejemplos de lo que menciona y hacen mucho más claro el mensaje, pero si me detengo en todos los ejemplos, son muchísimos. O sea, hay ejemplos que pueden ser 2, 3 páginas, 6 páginas, etcétera, ¿no? Bueno, me paso a esta parte. Vamos en la página 90. Dice, crea una imagen lo más clara posible del resultado deseado. Es un método extremadamente útil para comunicarse con el yo número 2, especialmente cuando se está jugando un partido. Cuando estás compitiendo ya es demasiado tarde para perfeccionar tus golpes, pero es posible mantener en tu mente la imagen a donde quieres que vaya la pelota para luego dejar que el cuerpo haga lo necesario para mandarla hasta ahí. Para ello, es esencial confiar en el yo número 2. El yo número uno debe estar relajado, debe abstenerse de dar órdenes de cómo hacer las cosas y evitar cualquier esfuerzo por controlar el golpe. A medida que el yo número uno aprenda a dejarse ir, emergerá una creciente confianza en la capacidad del yo número dos. Qué bonito. El yo dejarme ir. Les digo que este es como
como ya da sugerencias a tipos de lecturas de dejar fluir y eliminar el ego, ¿no? Después de haberlo hecho, puede también resultar útil cerrar los ojos e imaginar claramente, perdón, tan claramente como sea posible el drive completo manteniendo todo el movimiento. O bueno, el levantamiento en este caso, ¿no? Antes de golpear la pelota, perdón, antes de golpear algunas pelotas, haz el movimiento completo del drive varias veces con la raqueta recta, viendo cómo te sientes con esta nueva forma de ejecutar tu drive. Pues en traducido a la halterofilia, cierra los ojos, visualiza el movimiento y antes de hacer el movimiento, haz un par de repeticiones con tu cuerpo para ver cómo te sientes. Bueno, pues nos saltamos bastantes páginas. Lo que pasa es que ahorita estamos en un capítulo donde habla de la técnica y un poquito de historia de la técnica y cosas así que son como cosas que no, a falta de mejor imaginación no puedo transferirlas a mi deporte, pero bueno, esto no significa que no sea útil. Sí hay piezas importantes aquí, pero bueno, ya también parte de la dinámica de este tipo de videos es no hacerlos tan largos, que soy muy malo en eso, hablo mucho, pero bueno. Nos vamos directamente en esta misma parte por ejemplo, de juego de pies, impacto, acompañamiento. Bueno, vámonos al servicio. Y me saltó un pedacito para llegar los movimientos de servicio son demasiado complicados para el yo número uno. Los puedo dominar mediante instrucciones verbales para cada uno de los elementos del golpe. La dificultad se reduce enormemente si dejas que el yo número 2 los aprenda, concentrando su atención en los distintos elementos del golpe, así como en la totalidad del movimiento. Y más o menos me recuerda los levantamientos de halterofilia. De hecho, me recuerda muy bien que solemos desarmar las posiciones para que sea lo más fácil y saber identificar en qué punto el atleta está variando su rendimiento. Eh, y va un poco de eso, no darle instrucciones fijas al atleta, sino enseñarle al atleta. Aquí dice algo más interesante. Me salté esta parte de piezas técnicas, pero dice que cuando uno aprende a cambiar un hábito, es relativamente simple aprender qué hábitos hay que cambiar. Una vez aprendido cómo aprender, solo queda descubrir qué vale aprender, qué vale la pena aprender. Me parece muy interesante porque es cierto, la forma en la que ya sabemos cómo aprender, ya sabemos qué debemos de corregir. Entonces, perfecto. Ahora somos más selectivos a la hora de aprender una cosa nueva, ¿no? Es muy interesante, una sutileza muy interesante. Y bueno, pues vamos a recapitular los pasos. Aquí lo viene más detallado. Por ejemplo, el primer paso es observar sin juzgar. El segundo paso es visualizar el resultado deseado. Tercer paso, confiar en el yo número 2. Cuarto paso, observaciones no críticas acerca del cambio y de los resultados. Ok, me salto unos párrafos más. Cuando uno ha intentado con ahínco ejecutar una acción de la forma correcta, es difícil que no se sienta frustrado por los fracasos ni ansioso por los éxitos. Ambas emociones hacen perder la concentración e impiden experimentar plenamente aquello que está ocurriendo. Un juicio negativo de los resultados obtenidos hace que intentemos esforzarnos aún más. Una evaluación positiva hace que intentemos obligarnos a seguir por ese mismo camino. Tanto el pensamiento positivo como el negativo inhiben la espontaneidad. La forma de aprender del juego interior, pues. Etapa 1. Observar el comportamiento existente sin juzgarlo. Viene detallado igual, pero me estoy saltando solamente para ser un poquito más concisos porque lo ejemplifica y bueno, espero que con los ejemplos anteriores ya esté claro y no haya necesidad de leerlos. Por eso me los estoy saltando. Entonces, primera etapa, observar el comportamiento existente sin juzgarlo. Segunda etapa, visualizar el resultado deseado. Este sí lo va a leer. No se usan órdenes, se le pide al yo número 2 que actúe de la forma deseada para lograr los resultados deseados.
Al yo número 2 se le muestra mediante imágenes y sensaciones cualquier elemento del golpe deseado. No intentar corregir errores pasados. Tercera etapa. Deja que las cosas sucedan por sí mismas. Confía en el yo número 2. Cuarta etapa. Observa los resultados con tranquilidad y sin juzgar. Lleva un proceso continuo de observaciones y aprendizajes. Cuanto más te dejes actuar libre de cualquier control, más confianza le tendrás a este maravilloso mecanismo del cuerpo humano. Cuanto más confías en él, más capaz parece volverse. Adjuntarle el mérito al yo número 2. Cuando el tenista sienta lo que es dejarse ir y permita que el yo número 2 asuma el papel de protagonista, no solo verá cómo sus golpes tienden a ganar potencia y precisión, sino que experimentará una estimulante sensación de relajación, incluso al ejecutar movimientos rápidos. En un intento por repetir esa acción tan espléndida, el jugador suele dejar que el yo número 1 vuelva a aparecer con un comentario del tipo: ahora he dado con el secreto de este deporte, todo lo que necesito hacer es conseguir relajarme. Pero obviamente, apenas intentar relajarte, la verdadera relajación desaparece y en su lugar aparece un extraño fenómeno llamado un intento de relajación. Relajación es algo que solo sucede cuando uno deja de suceder. Ah, no, perdón. La relajación sucede, pero la relajación es algo que solo sucede cuando uno deja que suceda y no es el resultado de un intento o de una acción voluntaria. No se puede esperar que el yo número 1 abandone el control de una sola vez. Irá encontrando un papel aproximado para él a medida que uno progrese en el arte de la concentración relajada. Las cosas pasan porque decides que dejen que pasen. Me recuerda un poquito la película de Comer, Amar, Rezar, que le dice que intenta meditar y el sujeto le dice que deje de intentar, que ese es el problema. Bueno, nos pasamos al capítulo 7, concentración, aprendiendo a centrar la atención. Ok. Dice, acallar la mente no consiste en decirle que se calle o disminuir o discutir con ella, es criticarla, perdón, demonios. Acallar la mente no consiste en decirle que se calle o en discutir con ella o criticar por criticar. Luchar contra la mente es algo que no funciona. Lo que funciona mejor es aprender a concentrarla. A pesar de que mi desempeño es mucho más efectivo cuando dejo de ser espontáneo, yo, número 2, tome el control. Sigue habiendo un impulso recurrente por pensar en lo que lo hice, convirtiendo todo en una fórmula y por consiguiente llegar las cosas al terreno del yo número 1, un terreno donde se pueda sentirse en control. Algunas veces reconozco este impulso, el persistente deseo del yo número 1 por llevarse el mérito y por ser algo que en realidad no es. Y aquí está ego. Y una nota que dice, aléjate de ego y te alejarás del yo número 1. El yo número 1 se había inmiscuido de nuevo en mi juego, esta vez bajo el sutil disfraz de intentar abandonarse. Ah, mira, me salté como un pedacito, pero sí es algo muy importante, ¿no? En el sutil disfraz de intentar abandonarse, volvió a aparecer el yo número 1. Al mantenerse la mente presente está en calma. Concentración quiere decir que la mente está aquí y ahora. Hay un librín por ahí que dice, ¿cómo se llama? El poder de la hora, ¿no? También aquí lo podemos resumir como complemento hacia lo que quiere decir, ¿no? Pero bueno, así más o menos como recapitulando un poquito de lo que dice el libro, es concentrarte en lo que está pasando, ¿no? Es decir, qué están tocando tus yemas de los dedos, qué sientes, cómo está la temperatura, cómo está la temperatura interna de tu cuerpo, qué color es el cielo hoy, o el tono de luz que hay en la atmósfera, qué detalles tiene la persona que tiene enfrente. ¿Tiene una arruga? ¿Por qué esa arruga está ahí? ¿Es por sonreír? ¿Es por hacer gestos? ¿Es porque lo que sea? Entonces, ese es estar prestando atención en el presente.
en el ahora, en el vivir en el ahora. Es un libro muy criticado, El poder de la hora, pero pues realmente cuando te metes un poquito a estos temas, pues más o menos todo apunta a lo mismo, como que muchos autores consiguieron la misma conclusión y se complementan unos a otros. Em, y es algo que se nos dice en el siguiente subcapítulo, que es observando la pelota. Observar la pelota quiere decir centrar tu atención visual en ella. He descubierto que la forma más efectiva de aumentar la concentración mediante la vista consiste en concentrarte en algo sutil, en algo que se pueda percibir fácilmente. Y bueno, sigue, ¿no? Sigue dando este ejemplo aquí. Dice, solo observa. Para ver el dibujo que hacen las costuras, no tiene que observar la pelota a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la raqueta. Y también tiene que centrar su atención en la pelota antes de lo que lo hacía anteriormente. Tienes que observar la pelota desde el momento en el que sale la... Bueno, en fin, se alarga un poquito más sobre esto de fijar la atención en algo sutil, que al final de cuentas es algo sumamente importante. Y luego nos da otro ejemplo de los sonidos, cómo prestar atención en los sonidos. Es algo que yo hago muchísimo. No sé de dónde lo vi, pero decía que una forma de estar presente es intentar concentrarte en los silencios entre los sonidos. En los silencios de entre los sonidos. Es decir, ahorita yo, por ejemplo, no sé si se escucha en el audio, lo dudo mucho porque intento que sea hermético, pero se escucha un pájaro ahí haciendo un chisquido. Entonces, si yo me concentro en el ruido de los pájaros, estoy concentrado en el presente. Obviamente tiene que estar destinado hacia su reporte. Este es un deporte de habilidad, entonces pienso que a lo mejor un deporte como el funcional no se aplica directamente a estos temas, pero bueno, es importante mencionarlo porque queremos abarcar muchas disciplinas. Entonces nos pide también que nos enfoquemos en el sonido, ¿no? En el chasquido que hace, en el golpe que hace, en cómo rompe el viento, ¿no? La sensación. Este, este, y luego nos pasamos a la sensación. Esto yo creo que va a ser un video acerca de esto. Lo leo. Cuando tenía 12 años escuché a mi profesor decir con respecto a un compañero de dobles que siempre sabe dónde está la cara de su raqueta. No supe lo que quería decir, pero intuí que se trataba de algo importante y nunca olvidé ese comentario. Pocos jugadores comprenden la importancia de concentrar la atención en las sensaciones de la raqueta que tienen en la mano. Hay dos cosas que todo jugador debe saber. Cada golpe, dónde está la pelota y dónde está su raqueta. Creo que se puede transferir muy bien a los saltos dobles de cuerda, caminata de manos, o dónde está la barra, o cosas así, porque nos da una sensación cosmoespacial, una sensación, pues espacial, sí, sensitiva, que nos hace un poquito mejores en nuestro desempeño. En resumen, toda conciencia de tu cuerpo se consciente. Perdón, en resumen, toma conciencia de tu cuerpo. Sé consciente de lo que sientes al moverte para ponerte en posición, así de lo que sientes al ejecutar en cada golpe. Recuerda, es casi imposible sentir o ver cualquier cosa si estás pensando en cómo te debías de estar viendo. Olvídate de los deberías y experimenta aquello que es. Ahorita me paso a la teoría de la concentración y me salto a párrafos específicos. La concentración que permite la percepción de las imágenes visuales, los sonidos, los sentimientos y los pensamientos que componen aquello que llamamos experiencia. Es evidente que uno puede experimentar nada fuera de la conciencia. La conciencia es aquello que hace que todas las cosas y procesos sean cognoscibles. Sin ella, los ojos no podían ver, las orejas no podían oír y la mente no podría pensar. La conciencia es como la energía pura, podríamos pensar, la conciencia, no, energía pura, luminosa, cuyo poder permite que las cosas sean cognoscibles, al igual que la luz eléctrica hace visible los objetos. ¿Cómo mantenerte concentrado en el aquí y ahora durante las pausas entre los puntos? Esto es muy no somos tenistas, pero bueno, supongo que lo podemos transferir en cualquier pausa que el deporte tenga, ¿no?
Mi propio método, y uno de los que ha servido mucho a muchos de mis alumnos, consiste en concentrar la atención en la respiración. Se necesita un objeto o actividad que esté siempre presente y que pueda estar más que aquí y ahora que la respiración. Presta la atención a la respiración requiere decir simplemente observar la entrada y salida del aire, una y otra vez, siguiendo su ritmo natural. No quiere decir que uno debe controlar intencionalmente la respiración. La respiración es un fenómeno asombroso. Queramos o no, respiramos. Dormidos o despiertos. Es algo que siempre está sucediendo. Incluso si intentamos detenerla, una fuerza se impondrá a nuestro esfuerzo y nos hará respirar. Por tanto, cuando nos concentramos en la respiración, estamos colocando nuestra atención en algo íntimamente ligado a la energía vital del cuerpo. Además, la respiración tiene un ritmo muy básico. Se dice que al respirar el hombre recaptura el ritmo del universo. Cuando la mente sigue el ritmo de la respiración, tiende a aquietarse y a alcanzar la calma. Esto del ritmo del universo es muy curioso. A ver, sí, pasa mucho, ¿no? Y todos los libros de estar en el presente hablan sobre la meditación y aferrarte a algo. Ritmo cardíaco, respiraciones o sonidos. Pero esto del ritmo universal es muy, muy curioso, ¿no? Incluso la palabra Yahvé se dice que se pronuncia como una exhalación, ¿sabes? Ya ve, eso quiere decir que cada vez que un ser vivo respira, pronuncia el nombre de Dios. Y no se sabe bien porque el hebreo antiguo se perdió, pero es lo que se cree y hay incluso pasajes donde dice que todo lo que respira alaba a Dios. Bueno, no tiene mucho que ver con el deporte, pero es curioso, ¿no? La ansiedad es el miedo a lo que pueda suceder en el futuro y surge cuando la mente se impone a imaginar el futuro. La mente se impone. Esa es la clave. Y bueno, a partir de aquí hay unos saltos de páginas, bastante páginas, em, sobre, bueno, son más cosas específicas del tenis. Em, bueno, me voy a saltar unas notas sueltas. Entonces ya casi llegamos al final. Me salto notas sueltas, como digo. Aprender la mejor forma de aprender y enseñar a otros a aprender. Repito, aprender la mejor forma de aprender y enseñar a los otros a aprender. Son pasajes sueltos que, bueno, cada quien hay que interpretarlo con lo que estamos, estamos leyendo, ¿no? Ok. Lo que no suele reconocer es que la necesidad de demostrar el propio valor está basado en la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo. Uno solo necesita demostrar su propio valor ante sí mismo o ante los demás, en la medida en la que se sienta inseguro acerca de quién es. Si secretamente tengo miedo de que mi mal juego o mi derrota en el partido significa que soy inferior en cuanto a ser humano, entonces es obvio que voy a estar mucho más molesto conmigo mismo por haber fallado. Y por supuesto, esta misma tensión me va a ser difícil que juegue a mi más alto nivel. No habría ningún problema en la competición si no tuviese un juego, si no tuviese en juego mi imagen de mí mismo. Es como si algunos creyesen que solo siendo los mejores, solo ganando iba a conseguir el amor y el respeto que necesitan. Muchos padres fomentan esta creencia a sus hijos. Los niños, a los que se les ha enseñado a evaluarse a sí mismos de esta forma, suelen convertirse en adultos poseídos por un afán de triunfo que eclipsa todo lo demás. La tragedia de esta creencia no reside en que no vayan a encontrar el éxito que buscan, sino en que no van a encontrar el amor o incluso el respeto de uno mismo que supuestamente venía en ese éxito. Además, en su búsqueda unilateral del éxito medible, descuidan el desarrollo de muchos otros potenciales humanos. Algunos nunca tienen el tiempo ni la inclinación para apreciar las bellezas de la naturaleza, para expresar sus pensamientos y sentimientos más profundos a una persona querida o para preguntarse acerca del sentido último de la existencia. Esto me causa bastante que no lo había, claro, lo había leído, lo había marcado, pero no lo había racionado hasta un video que tengo pensado ahorita que habla sobre dejar de obsesionarte. Entonces,
lo voy a decir aquí porque creo que es valioso, pero este último pedacito que dice, algunos nunca tienen el tiempo ni la inclinación para apreciar las bellezas de la naturaleza, para expresar sus pensamientos y sus sentimientos más profundos a una persona querida o para preguntarse acerca del sentido último de la vida. Esto creo que lo voy a mencionar en un video de dejar de obsesionarte. Y va un poquito en eso porque me hace eco los muchachos, muchachitas, todos estos que, los mensajes que vemos en redes de, quieres conseguir algo, tienes que obsesionarte, tienes que ser el mejor. Y para ser el mejor tienes que estar obsesionado. Si vas a comer, obsesiónate con eso. Si vas a entrenar, obsesiónate con eso. Siempre tienes que ir por lo mejor. Y no es el mensaje que yo quiero dar porque nunca vas a conseguir tus metas. Aunque las consigas deportivamente, nunca vas a estar satisfecho. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es aprender a olvidar antes de aprender a obsesionarnos. Obsesionarte es muy fácil, pero perder esa obsesión es muy difícil. Entonces creo que primero, antes de obsesionarte, debes aprender a olvidar. Cuando estás con tu familia, te concentras en tu familia. Cuando estás comiendo, te concentras en tu comida. Cuando estás con tus entrenamientos, te concentras en tus entrenamientos. No quiere decir que pierdas el dedo del renglón, significa que estás viviendo en el presente. ¿Sí se fijan cómo todo va conectando? Mientras mayores sean los obstáculos en los que se enfrentan, mayores serán sus posibilidades para descubrir y ampliar su verdadero potencial. Ese potencial puede haber estado disponible siempre, pero hasta que se manifieste a través de acción, continuará siendo un secreto escondido. Los obstáculos son un ingrediente muy necesario en este proceso de autodescubrimiento. Voy a marcar la página para volverlo a leer y reflexionarlo más. Ganar es superar obstáculos para alcanzar un objetivo, pero el valor de la victoria no es la mayor, perdón, pero el valor de la victoria no es mayor que el valor del objetivo alcanzado. Cada jugador intenta con todas sus fuerzas derrotar al otro, pero en esta clase competición no estamos derrotando a la otra persona, sino que estamos superando los obstáculos que ella presenta. En la verdadera competición nadie es derrotado, ambos jugadores se benefician de los esfuerzos que han realizado para superar los obstáculos presentados por el otro. Me salto bastantitas páginas, serán unas 10. Tenemos que aprender a darle la bienvenida a los obstáculos. El problema de lidiar con el estrés es que uno tiende a pensar que el estrés es inevitable. Tiende a, tiende que haber estrés, tiene que haber estrés para que uno pueda lidiar con él. El estrés es casi más común que en una época en la que las presiones nos surgen de todos lados. El marido, la esposa, el jefe, los hijos, las cuentas, la publicidad, la propia sociedad seguirá ejerciendo sus presiones sobre nuestras vidas. Hazlo mejor, hazlo más, sea así, no seas asá, sea alguien, intenta ser como él o como ella. Estamos haciendo estos cambios, así que cambia. El mensaje no es muy distinto a lo que dice, golpea la pelota de esta forma o de otra. No es esta, no eres bueno si no lo haces. Algunas veces las exigencias son planteadas con tanta habilidad o naturalidad que parecen una parte inocente de la vida. Otras, estas exigencias son planeadas con tanta dureza que nos hacen actuar con puro miedo. Pero una cosa es segura, las presiones exteriores se seguirán produciendo y probablemente aceleran tu ritmo y aumenten su intensidad. La causa de la mayor parte de estrés puede resumirse en la palabra apego. El yo, número uno, depende tanto de ciertas cosas, situaciones, personas y conceptos que cuando se produce un cambio o aparece que vaya a producir, se siente amenazado.
Liberarse del estrés no implica necesariamente privarse de muchas cosas, sino más bien ser capaz de desprenderse de algo cuando sea necesario y saber que uno seguirá estando bien. Es algo que proviene del hecho de ser más independiente, no necesariamente más solitario, pero con más confianza en los propios recursos interiores para mantener la estabilidad. Si no me existiera, si no me, perdón, si no me existiera asustado al jugar tenis, no veo por qué iba a hacerlo. Interesante. Les digo, son como oraciones sueltas que yo he marcado a lo largo de las páginas, pero vienen muy bien. He sido considerado desde pequeño para creer lo contrario, que era malo y que tenía que aprender a ser bueno. Ah, mira, no me acordaba de esta cita, pero me viene muy bien, ¿eh? La voy a volver a leer. He sido considerado desde pequeño para, perdón, he sido condicionado desde pequeño para creer lo contrario, que era malo y tenía que aprender a ser bueno. La estabilidad crece a medida que aprendo a aceptarlo, lo que no puedo controlar, y a controlar lo que está dentro de mis posibilidades. Esta típica frase tan usada, eh, que cansa porque es cierta, ¿no? Eh, de concentrarme en lo que puedo cambiar y no en lo que no está en mis manos. Y bueno, terminamos con estas últimas páginas. Saben ustedes que este canal principalmente está destinado a entrenadores. Entonces, bueno, me salto párrafos como siempre. En los deportes, me gustaría ver que los profesores y entrenadores de todos los deportes adquieran competencia en ambos hábitos y son capaces de guiar a sus alumnos en el desarrollo de las habilidades tanto externas como internas. Al hacerlo así, estarán dignificando su profesión y también a los deportistas. Creo que los cambios de los negocios, la salud, de la educación y las relaciones humanas evolucionarán en su comprensión del desarrollo humano y de las habilidades interiores que estos requieren. En resumen, creo que estamos solo en el comienzo de un profundo y muy necesario proceso de reequilibrio entre los ámbitos internos y externos. Lo veo muy bien a mi situación actual, de que mi contenido siempre está hacia, claro, o sea, sí hablamos un poquito de ciencia del deporte, pero es lo que se habla en todas partes. Yo lo que quiero decir un poquito más, qué hay más allá de lo deportivo, qué está del otro lado del espectro. Al final tratamos con humanos y todas las estadísticas y todos los métodos se rompen cuando nos salimos de un estudio. Eh, y creo que este mensaje último del libro viene muy bien hacia el tipo de contenido que estamos haciendo, porque estamos, como dice aquí el autor, reequilibrando. Así que bueno, ese es, ese es el trabajo que yo estoy haciendo. Seguramente todos deberíamos de trabajar todavía en nuestro ego, en nuestras formas de hablarnos, en nuestro pensar, en la forma en la que observemos, en la forma en la que juzgamos y en la forma en la que dejamos de juzgar. Y bueno, ya saben que tienen mis contactos aquí abajo y me pueden escribir para si tienen algún tipo de dudas acerca del libro y si quieren profundizar en algún capítulo más, me pueden escribir y yo con mucho gusto puedo mandarles un poquito más de información. No completa porque es ilegal, pero sí un poquito de información para saciar cualquier duda que tengamos ahí. Un saludo.